siempre me ha atraído lo desconocido, lo prohibido. Esa curiosidad malsana que te impulsa a buscar respuestas donde no las hay, o donde, quizá, no deberían existir. Fue esa misma curiosidad la que me llevó a aquel lugar, el antiguo sanatorio del pueblo. Un edificio que se alzaba, oscuro y siniestro, en lo profundo del bosque, un lugar del que los lugareños susurraban leyendas de horrores y almas en pena. A pesar de las advertencias, de las miradas de reojo y los silencios incómodos, decidí adentrarme en sus ruinas. Con mi cámara en mano, me aventuré por los pasillos polvorientos, donde el eco de mis pasos resonaba como un lamento. El aire estaba cargado de una pesadez opresiva y un hedor a humedad y descomposición impregnaba cada rincón. En la sala de operaciones, encontré instrumentos oxidados, camillas manchadas y expedientes médicos dispersos por el suelo. Las historias de experimentos inhumanos y tratamientos brutales cobraron vida ante mis ojos. En el ala psiquiátrica, las celdas acolchadas, ahora cubiertas de grafitis y arañazos, testimoniaban la desesperación de los internos. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas, sombras que se movían sin razón, susurros ininteligibles que parecían venir de la nada, y una sensación constante de ser observado. La cámara capturaba anomalías que mi ojo no percibía: figuras difusas, orbes de luz que se desplazaban erráticamente, y rostros distorsionados que aparecían y desaparecían en los reflejos. A medida que avanzaba en mi exploración, el ambiente se volvía cada vez más denso y hostil. Las luces parpadeaban, arrojando sombras danzantes que se alargaban y contraían como garras. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros, y empezaron a formar palabras, nombres, súplicas, maldiciones. En el sótano, encontré una puerta de hierro cerrada con candado. Al forzarla, descubrí una cámara oculta, un altar improvisado con símbolos extraños y un libro encuadernado en piel humana. Al abrirlo, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Las páginas estaban llenas de conjuros oscuros, invocaciones a entidades malignas y rituales de sacrificio. Fue entonces cuando lo vi, una figura alta y demacrada, con ojos rojos y brillantes, que se movía con una agilidad antinatural. Me persiguió por los pasillos laberínticos, deslizándose entre las sombras, emitiendo un alarido gutural que resonaba en mis oídos. Ahora, vivo con el terror constante de que la criatura me encuentre. Duermo con las luces encendidas, y cada sonido, cada sombra, me hace saltar del susto. Sé que cometí un error al explorar aquel lugar maldito, que desperté algo que debió permanecer dormido. Las grabaciones de mi cámara son la prueba de lo que vi, de lo que experimenté, pero nadie me cree. Me tachan de loco, de paranoico. Y tal vez tengan razón. Tal vez la maldición del sanatorio me ha consumido por completo. Pero sé que lo que vi era real, y sé que nunca debí explorar ese lugar maldito. Después de escapar del sótano con el libro de piel humana temblando en mis manos, no debí regresar. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me arrastró de nuevo. Decidí descifrar los conjuros, buscando una explicación a lo que había visto. Encontré rituales de invocación, descripciones de entidades ancestrales y advertencias sobre la apertura de portales a otras dimensiones. Una noche, en mi apartamento, intenté uno de los rituales, un círculo de sal, velas negras y las palabras arcaicas susurradas en voz baja. Al principio nada, luego un escalofrío que heló mis huesos. Las luces parpadearon, las sombras se alargaron y un hedor a azufre llenó la habitación. En el espejo vi un reflejo distorsionado, una figura que no era la mía. La criatura del sanatorio había cruzado el portal. Ahora estaba en mi mundo. Las manifestaciones se intensificaron. Objetos que se movían solos, susurros en la oscuridad, arañazos en las paredes. Las grabaciones de mi cámara mostraban a la criatura acechándome, ocultándose en las sombras, esperando el momento oportuno.
Empecé a tener pesadillas vívidas, visiones de los horrores del sanatorio. Vi los experimentos, los sacrificios, las almas torturadas atrapadas en las paredes. Escuché sus lamentos, sus súplicas de ayuda. La criatura se hizo más audaz. Aparecía en mis sueños, en mis reflejos, incluso a plena luz del día. Su presencia era un frío punzante, una sensación de terror paralizante. Intenté buscar ayuda, pero nadie me creía. Me internaron en un hospital psiquiátrico, donde me diagnosticaron esquizofrenia y paranoia. En el hospital, la criatura se fortaleció. Se alimentaba de mi miedo, de mi desesperación. Una noche, mientras dormía, sentí una presencia oscura que se apoderaba de mí. Mi cuerpo se retorcía, mi voz se distorsionaba en un gruñido gutural. La criatura hablaba a través de mí, revelando sus intenciones. Quería regresar al sanatorio, abrir el portal de nuevo y liberar a sus hermanos de la oscuridad. Quería sumir al mundo en el caos, en el terror eterno. Logré resistirme, luchar contra su control. Pero la criatura era fuerte, implacable. Me torturaba con visiones de mis peores miedos, me susurraba promesas de poder y conocimiento prohibido. Finalmente, la criatura me obligó a regresar al sanatorio. Conduje por la carretera oscura, con la sensación de que el sanatorio me llamaba. Al llegar, la puerta del sótano estaba abierta, el altar iluminado por velas negras. La criatura me obligó a recitar los conjuros, a realizar el ritual. El portal se abrió, un vórtice de oscuridad que succionaba todo a su alrededor. De las sombras emergieron otras criaturas, seres grotescos y aterradores, con ojos brillantes y garras afiladas. Ahora soy parte del sanatorio, un alma atormentada atrapada en sus paredes. La criatura me utiliza como un conducto, como un peón en su juego macabro, y sé que nunca debí explorar ese lugar maldito. Las criaturas se dispersaron, invadiendo los bosques, los pueblos cercanos, extendiendo el terror como una plaga. Sus gritos resonaban en la noche, mezclándose con los lamentos de las almas atrapadas en el sanatorio. Vi cómo la realidad se distorsionaba, cómo las sombras se alargaban y tomaban formas imposibles, cómo el mundo se convertía en un reflejo retorcido del sanatorio. La criatura, ahora liberada de sus ataduras, me observó con una sonrisa cruel. «Ahora eres uno de nosotros», susurró con una voz que resonaba en mi mente. «Un guardián de este portal, un eco de la maldición». Sentí cómo mi cuerpo se transformaba, cómo mi piel se oscurecía, y mis ojos se volvían rojos y brillantes. Ya no era humano. Era una extensión del sanatorio, una sombra errante atrapada en sus muros, condenado a presenciar y perpetuar el horror eterno. Pero el horror no terminó ahí. La criatura me mostró visiones de otros lugares, otros portales, otros sanatorios ocultos en la oscuridad del mundo. Me mostró que el sanatorio no era único, sino parte de una red de lugares malditos, de puntos de convergencia para entidades ancestrales y horrores inimaginables. Y lo peor de todo, me mostró que yo, al explorar el sanatorio, al intentar comprender lo incomprensible, no solo había liberado a una criatura, sino que había activado una cadena de eventos que se extendía a través del tiempo y el espacio, despertando horrores dormidos en otros lugares, en otras épocas. Ahora, mientras vago por los pasillos del sanatorio, escucho los ecos de otros exploradores, de otras almas atrapadas, de otros que, como yo, cometieron el error de buscar respuestas donde no las hay. Sus voces se mezclan con los gritos de las criaturas, con los lamentos de los torturados, creando una sinfonía de terror que resuena en la eternidad. Y sé que, en algún lugar, alguien más está viendo estas grabaciones, escuchando esta historia, sintiendo la curiosidad malsana que me llevó al sanatorio. Y sé que, tarde o temprano, alguien más cometerá el mismo error, abriendo la puerta a un horror que nunca debió ser liberado.
Porque la maldición del sanatorio no es un lugar, sino una semilla de terror que se propaga, un eco eterno que resuena en la oscuridad, esperando a ser escuchado y despertado de nuevo.